Entonces vamos a iniciar con Constitución y Protección Familiar. ¿Tenemos preguntas sobre este? Buenas noches, abogada. No sé si... Leí su mensaje, no se preocupe. Gracias, abogada. Buenas noches. ¿Estamos bien? Solo que no hay Dígame. definición de matrimonio. No, a nivel internacional no existe una definición de matrimonio. A nivel doctrinal sí existe una definición de matrimonio, a nivel académico existe una definición de matrimonio, a nivel etimológico existe una definición de matrimonio, pero no tenemos definición por varias razones. Primero, en los estados islámicos, ellos pueden casarse con hasta 4 mujeres. Los hombres pueden casarse con hasta 4 mujeres. No se permite que dentro de una sola casa hayan varios esposos por el hecho de que queremos saber quién es el padre de los niños. Obviamente estamos hablando de sociedades que tienen estas reglas desde el año 1200 aproximadamente. O sea que ahí no había ADN. Ahí sí que no había ADN. Tenemos sociedades en África en donde se permite que una mujer tenga varios esposos. En otras palabras, a la inversa de lo que sucede en los estados islámicos. Y ellas usualmente son de tribus muy especiales y ellas solo puede ser una mujer con varios hombres. Además de eso, pues tenemos 27 estados que ya han aprobado el matrimonio homosexual, que para muchos juristas, ya sea que están a favor o en contra, nos parece que es un poco difícil que nosotros cojamos una figura legal y la desfiguremos. O sea que la gran mayoría de los lugares en donde, entre comillas, está aceptado el matrimonio homosexual, en realidad ya no se usa la palabra matrimonio, se usa la palabra unión civil. Ejemplo de eso en Inglaterra, ya no existe la palabra matrimonio, lo que existe es la palabra unión civil. Porque si le llamamos matrimonio, estamos desfigurando la figura legal. ¿Qué es lo que significa matrimonio? Mater, que es de la palabra madre, munios, que es de la palabra protección. En otras palabras, lo que queremos es proteger a la madre, que obviamente no puede existir madre si no hay hijos. O sea, estamos protegiendo a los niños. Eso es lo que estamos haciendo. Para eso se inventó el matrimonio, no es para otra cosa. No es para cuestiones tributarias, no es para cuestiones de herencia, no. Es para la protección de los niños. Esa es la finalidad del matrimonio. ¿Sí? Ok. Entonces, por esas cosas es que no hemos definido matrimonio, pero lo que sí hemos hecho es decir que vamos a proteger a la familia. Tenemos que proteger a la familia. Y esa familia, pues, en Estados Unidos, yo lo vivo con mi esposo muchas veces, que mi esposo, por ejemplo, con su nieto, él es bien respetuoso de su hija. Si la hija dice que el niño va a meterse a clases de piano, esa es la última palabra. Él no opina, él no dice, él solo dice, ok. Pero un latino, cuando usted le dice, fíjate que estoy pensando en meter al niño a clases de piano, ¿y por qué no lo metes a fútbol? ¿Y por qué no lo metes a básquet? ¿Y por qué no lo metes? ¿Se han fijado que nosotros somos bien metidos? Eso yo lo veo, esa gran diferencia que hay entre los gringos y los latinos. Y bueno, los árabes ni decirles, ¿verdad? Pero la gran diferencia que yo miro entre mi esposo que respeta tanto, no, mi hija ya dijo tal cosa, inclusive, óiganme, no, casi me infarto, me dijo, Navidad me gustaría pasarla con mi nieto, pero esa noche es para su mamá y su papá. Y yo, ¿cómo así? Porque nosotros la noche de Navidad la pasamos hasta con el perro. ¿Cómo? ¿Cómo? En familia, es la noche en familia, ¿Verdad? entonces familia, o sea, somos todos. Pero todo, ¿verdad? Para él familia es mamá, papá y niño, o sea, la familia nuclear. Y dice, no, se van a poner una pijama, se van a tomar fotografías y se van a ir a dormir. Y yo, ¿y la cena? O sea, papi, vos ya pasaste 2 veces en Honduras la Navidad, ¿qué te pasa? ¿Se te olvidó? Y, no, mi amor, pero mira, ve, este año la vamos a pasar en Honduras con tus papás, pero el otro año la vamos a pasar en Estados Unidos con Spencer. Entonces, pero desde ya te estoy diciendo, almorzar el 24 es que vamos a ir, el 25. Y yo, oh, ok, ¿y qué vamos a hacer el 24? No, el 24 es para estar con tu familia nuclear. Y yo, o sea, vos y yo nos vamos a ver la cara. ¿Qué te pasa? Le digo, para eso déjame en Honduras. Ahí llego después, el 25, le digo, ¿qué te pasa? Le digo, gran fiesta.
Entonces existen esas diferencias. Abogada, llévelo a reventar ahí una metralleta. Ay, bueno, ya se imaginan, ¿verdad? No solo en las navidades, sino en los cumpleaños, que yo el cumpleaños con piñata, nunca había tenido piñata el gringo, ustedes, ahí le puse piñata, casi se muere de la emoción el gringo. O sea, todas esas cosas nosotros las hacemos bien diferentes, son celebraciones grandes y él, mamá, papá y el niño, y yo. O sea, vos entendés que ya la abuela postiza de él es latina y es árabe, entonces, sorry, papi, o sea, las cosas van a cambiar y que hay que respetar a Lauren. Y yo, ay, Dios santísimo. Y lo peor es que yo me texteo con la hija y le digo, Lauren, tal y tal y tal cosa. Y ella, ok. Es que eso es lo mejor del caso, que yo le mando textos para decirle, le voy a hacer tremenda fiesta y, ok. Eso es todo lo que ella sabe contestar. Entonces, esas cosas, pues lo que queremos realmente hacer es que la familia se mantenga unida, independientemente de lo que nosotros consideramos que sea familia. Sí, entonces eso es bastante importante, ¿verdad? Ok, la siguiente es la igualdad conyugal. Solo existe en la ONU la igualdad conyugal. Eso significa no solo derechos, sino que responsabilidades también. Lavar, planchar. Los que han sido alumnos míos saben que yo no hago ninguna de las dos cosas, que ese es mi esposo. Cocinamos los dos. Él limpia, pues sí, típico militar, sabe limpiar mejor. Plancha también él. Y él lava y plancha, Elisa. Yo hasta el día de hoy no sé planchar y es mi meta en mi vida morirme sin saber planchar. Esa es mi meta, imagínense, esa es mi meta en mi vida, morirme sin saber planchar. Y cuando mi mamá le dijo, Tim, es importante que la hora sepa aprender a planchar. ¿Para qué? Me va a arruinar la plancha. Eso le contestó. Y la segunda vez que mi mamá le dijo, le dice, ¿y para qué vamos a tener hijos? Pues, o sea que esta belleza que está aquí nunca va a aprender a planchar. Así de sencillo. Pero lo que sí nosotros deberíamos de saber es que los dos cónyuges tienen igualdad de derecho, pero también igualdad de deberes. O sea que es bien fácil estar diciendo yo quiero, yo pido, no sé qué, pero también está la responsabilidad de criar a los hijos, pagar las deudas, educarnos, superarnos. Todas esas son cosas que son obligaciones de los dos. Muy importante esa parte. Luego tenemos la propiedad privada. Esta, dicho sea de paso, también fue negociada por la Santa Sede. Ellos querían dejar estipulado la propiedad privada. Miren qué interesante esa parte, ¿verdad? Tenemos preguntas sobre la propiedad privada. Abogada, propiedad privada en sistema capitalista. Pues idealmente, cuando la ONU y la OEA se crearon, nosotros estábamos esperando que todos fuéramos capitalistas y que la propiedad privada pues podía tener dimensión de propiedad comunal, decían los izquierdistas de ese tiempo. Rusia, que antes era la Unión Soviética, decían que iban a ser cuestiones comunales, que la comunidad iba a ser dueña de esa tierra. Pero nosotros sabemos que pues esa ha sido una mentira grande, ¿verdad?, de esos sistemas. En Israel, no gulag, creo que se llama. Sí, los gulags, bueno, en realidad han sido declarados violadores de los derechos humanos, los gulags, ¿verdad? Y la razón por la cual eso se ha hecho de esa manera es porque a usted le permiten vivir ahí 1, 2 o 3 generaciones y después se vuelve parte del Estado. Entonces, ¿es en realidad esa su propiedad? Es la gran pregunta, ¿verdad? Ok. Abogada, Dígame. usted, bueno, ahorita en el periodo morazánico tuvieron una reforma. Mi opinión personal es que unas cuestiones las quitaron y otras Las aumentaron. las endurecieron. ¿Sí? Y en los considerando, dice, considerando que la propiedad privada es esencial para el funcionamiento. Otro considerando, dice, considerando que los organismos jurisdiccionales carecen de norma ágil y eficaz para garantizar la propiedad privada. Bueno, entonces, en nombre de la propiedad privada, dice que con la usurpación se deberá hacer de forma preventiva el desalojo, porque hay una consolidación de un acto simulado de posesión pacífica. Es la razón por la cual interponen recursos de amparo.
pidiendo respeto de garantías que mediante actos simulados pretenden obtener. Mi opinión particular, abogada, es que hay de estos casos, pero no pueden caer todos en el mismo saco, porque también hay quienes genuinamente, ¿verdad? Llegan a esos puntos. Pues entonces, no sé, me parece que esto está como que lo hicieron a la medida, ¿verdad? A la medida. Y bueno, lo que resalto es que no considerando, los legisladores dicen o enuncian propiedad privada, solamente. Sí, obviamente el que hace la regla hace la excepción, ¿verdad que sí? Y este es el mejor ejemplo que tenemos en estos momentos de que quien hace la regla hace la excepción. En definitiva, tenemos que ver bien esos casos que van a presentar. Debería estar presente el CONADE, ¿verdad? Debería estar presente en cada uno de esos casos para ver si en realidad es lo que dice Marvin. Estoy viendo que quieren indemnizar, porque esa es una parte que les gusta, ¿verdad? Hacer bastante cuando hacen esos desalojos, indemnizar. Entonces yo voy a decir que he estado viviendo ahí. Entonces tenemos que averiguar cuáles de esos son realmente así y cuáles de esos en realidad tienen, ¿verdad? Tiempo de estar viviendo ahí, 30 años o más. Eso es algo bien importante que tienen que recordarse. 30 años o más de estar viviendo ahí. Entonces, deberían de haber investigaciones que realmente son genuinas, deberían de haber investigaciones que no son parcializadas, pero ese debería de estar el CONADE en eso, debería. Ese debería queda mucha tela que cortar en ese deberían, ¿verdad? Ok, lo siguiente que vemos es la libertad de pensamiento. ¿Tienen preguntas sobre la libertad de pensamiento o opiniones? Marvin. Es que es distinto hablar de libertad de pensamiento a hablar de libre emisión de pensamiento. Son dos cuestiones distintas, porque el pensamiento es, yo lo interiorizo, ¿verdad? Solo eso, para no confundir, pues, son dos cuestiones distintas. Ok, miren qué interesante que el único que lo menciona es la ONU y ellos dicen que la libertad de pensamiento incluye que yo puedo cambiar de ese pensamiento, que además de eso yo puedo manifestar ese pensamiento o esa religión y que además de eso tiene que ser no solo en lo privado, sino en lo público. O sea que legalmente hablando, a nivel de Naciones Unidas, que es el único que lo mencionó en el documento original, la libertad de pensamiento incluye la manifestación de ese pensamiento. Mire qué interesante esa parte, ¿verdad? O sea que para ellos es un todo, no se debería de separar. Dígame, Christopher. Bueno, buenas noches, abogada y compañeros. Creo que este tema está como bien polémico y justo precisamente en este momento en el cual pues en nuestro país están como atravesando ese momento pues en que esa libertad de pensamiento pues estaba viendo bastante expuesta en cuanto a que en la educación pues quieren implementar lo que es esa educación bíblica. Entonces, creo que ya yo soy evangélico, ¿verdad? Quiero aclarar eso, pero se podría decir desde un punto de vista objetivo que se podría estar viendo violentado ese derecho de libertad de pensamiento si en las escuelas se implementaría este tipo de educación, la cual pues prácticamente estaría como siendo inducida pues a los jóvenes o a los niños de una forma, no sé si decirle arbitraria o no sé, pero sí creo que estaría violentando esa libertad de pensamiento y de religión, ¿no? Entonces, más que todo a eso, pues quiero enfatizar, porque si ya desde la educación primaria se está hablando de la educación evangélica, por ejemplo, prácticamente se estaría vulnerando el derecho a que cualquier joven pueda optar a otro tipo de religiones. Ok, yo fui a una escuela privada, por ahí empecemos, ¿verdad? Yo fui a una escuela privada. Las escuelas privadas pueden ser de cualquier denominación que quieran o pueden ser seculares, es decir, que no tienen ninguna incidencia religiosa. Sin embargo, en mi escuela había una clase que se llamaba religión. Ajá, sí, en la escuela americana había una clase que se llamaba religión. Y en esa clase que se llamaba religión, a nosotros nos enseñaban todas las religiones,
no solo la religión católica o el cristianismo y todas sus diferentes formas, no, nos enseñaban todas las religiones. Cuando yo estaba tomando esa clase en 10º grado, porque se va tomando de manera escalada, ¿no? Entonces le van hablando a uno poquito a poquito, pero obviamente cuando uno va en grados mayores, pues ya le van haciendo interiorización de cada uno de los temas. Y recuerdo que había una mamá evangélica que se enojó porque nos estaban enseñando acerca del Islam. Y dijo de que su hijo lo iban a convertir en Islam, lo iban a convertir en musulmán. Y recuerdo que el profesor era un gringo y la quedó viendo y le dice, pero yo cómo la voy a convertir en el musulmán si yo lo que estoy haciendo es enseñándoles qué es el Islam. No entiendo cómo una cosa me va a llevar a otra. Entonces, esa es la primera parte, mi experiencia que yo he tenido con tener religión, o sea, la exposición a la religión, desde el punto de vista académico. Porque ese es lo importante, ¿no? Que estoy en un lugar académico y se me expuso de una manera académica. Este fue el año, esto fue lo que pasó según ellos, esto es lo que dice el libro de ellos. O sea que es un punto de vista académico. Estos son los autores que ellos han tenido, que son importantes que ustedes los conozcan. Fueron filósofos, fueron médicos, fueron abogados, ¿sí? Entonces eso era lo que yo miraba. Luego tenemos algo que sí es bastante preocupante, que es cuando nosotros decimos que una escuela pública no puede tener ese mismo beneficio que tiene una privada. Es decir, que no, y eso es una realidad en Honduras, que no existen escuelas públicas católicas, escuelas públicas evangélicas, escuelas públicas judías, no existen en Honduras esas. Y déjenme decirles que esa es una rareza. Eso no es así en el resto del mundo. Eso es así en Honduras porque como nos creemos más papistas que el Papa, entonces hemos hecho cosas que yo no sé de dónde es que les ha salido la idea. Y entonces en Honduras nosotros hemos dicho, no, si es una escuela pública no puede tener ninguna tendencia. Y la realidad de las cosas es que hay personas que no pueden pagar una escuela privada, que les gustaría que sus hijos estén en una escuela donde les estén enseñando la religión de la cual ellos son. O sea, esa realidad nosotros tenemos que abrir los ojos y mirarla. Y dicen, no, porque tiene que usar dinero del Estado. Y es que no son los católicos y los evangélicos los que pagan el impuesto, pues. No somos los... Sería una discriminación, ¿verdad? Es correcto, eso sería una discriminación negativa. Si yo soy la que estoy pagando el impuesto, que se debería de usar en mi colonia, en mi departamento, porque mi departamento no me está dando respuesta a un problema que yo tengo. Yo quiero que mi hijo vaya a una escuela evangélica y no tengo los medios para una privada. Entonces el Estado me debería de dar una respuesta. Eso sucede eso sucede en Francia, eso sucede en Canadá, eso sucede en Estados Unidos, eso sucede en México, pero en Honduras no. Entonces eso es incorrecto. Creo incluso abogada, que ahora está en El Salvador, no nos vamos ni tan nada. Creo es que correcto, en El Salvador también. Si usted quiere meter a su hijo a una escuela pública, que además de ser una escuela pública, es una escuela cristiana, usted puede hacerlo. ¿Okay? Es su derecho a hacerlo, porque ellos tienen el derecho a manifestar su religión. ¿Okay? La otra cosa que sí no debería de pasar, que sí yo lo miro como incorrecto, es que el gobierno venga y diga, ahora todas las escuelas privadas van a ser escuelas, no sé, protestantes y tienen que seguir la línea de vida abundante. Eso ya no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque existo yo que soy católica y yo no quiero que mi hijo vaya a algo de vida abundante. Yo quiero que mi hijo vaya a una escuela, ya sea como tipo secular o una escuela católica, como soy yo católica. Entonces, esas cosas son bien interesantes. No es bueno que sea línea blanca, ¿verdad? Pero, o sea, una sola masificación, pero sí deberían de haber opciones para las personas que no pueden pagar una escuela privada y quieren que su hijo tenga esa educación. Abogada, una consulta. Dígame también. Bueno, hay escuelas privadas, ¿verdad?, que tienen su religión, como católicas, etcétera, ¿verdad? Si una persona quiere meter a su hijo, pero no profesa esa religión, ellos, ¿por qué le niegan el derecho de estudiar ahí el niño? Esa es una clara violación a los derechos humanos, ¿verdad? No, primero que todo, cuando nosotros tenemos una escuela privada, se considera propiedad privada. Y en una propiedad privada y una escuela privada, yo tengo el derecho a admitir o a denegar la admisión a quien yo quiera. Y yo puedo poner las reglas del juego. ¿Cómo van a entrar ustedes? ¿Cómo van a hacer para entrar? ¿No se considera entonces violación a los derechos del niño? De la educación. No, no sería una violación.
por el hecho de que existen otras escuelas en donde sería aceptado. No entiendo. ¿Sí? Gracias, abogada. La orden está ahí. Abogada, Dígame, Christopher. recordémonos también de que, bueno, dentro de nuestra constitución está tipificado que estamos dentro de un territorio o estado que es laico, ¿verdad? Y en cuanto a la educación pública, considero de que en realidad no se debería de implementar como un tipo de religión en específico, porque las personas, bueno, las personas que son ateas y no creen en Dios, ¿verdad? Son ¿cómo le podría decir? Ellos reconocen de que de una u otra manera las religiones de una u otra manera inculcan lo que son valores dentro de la sociedad. Entonces creo yo de que lo que se podría hacer en realidad no es como implementar un tipo de religión en específico, pero sí dar como lo que usted misma estaba mencionando, pues, o sea, dar a conocer pues una u otra cosa y que de una u otra manera pues el niño o el joven pues tome la decisión de tomar, de elegir pues cuál sea la religión pues que le interese, pero sí es muy importante, abogada, porque vaya, en estados en vías de desarrollo como el nuestro, creo que sí es muy importante implementar este tipo de herramientas, las cuales pues, van a implementar conciencia, ¿verdad? En cuanto a la conducta inadecuada y va también a implementar lo que es un temor también, ¿no? A la sociedad. Yo creo que no solo un temor, sino un amor. No solo un temor, Dios no es un Dios solamente que castiga, Dios es un Dios que ama, al menos mi Dios, como dicen las personas, mi Dios, sí, mi Dios es un Dios que ama, entonces que ellos sientan ese amor también, que ellos sepan, que conozcan ese amor, súper importante. Pero justamente una de las cosas muy interesantes es lo que dijo usted, somos un Estado laico, pero ser un Estado laico no significa que somos un Estado que prohíbe. Nosotros no prohibimos la religión, ni sus prácticas, ni su manifestación. Nosotros la respetamos y somos un Estado laico por el hecho de que nosotros no estamos imponiendo una sola religión, cosa que sí hacen los estados musulmanes. Los estados musulmanes, o usted es islam o usted está en problemas. Ahí sí estoy, por eso le digo, yo estoy en contra de que digamos, y a partir de mañana, yo siendo católica, y a partir de mañana en Honduras todas las escuelas privadas son católicas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Pero sí estoy de acuerdo con que se abran escuelas públicas que sean católicas para que los católicos que no tienen el acceso a una escuela privada puedan meter a sus hijos ahí. Eso sí estoy de acuerdo yo. Dígame, Marvin. Abogada, cuando hablaba de la escuela, la propiedad privada, que yo puedo decir quién entra y quién no, ¿verdad? A nivel país, y hace muchos años, ¿verdad? Una iglesia 666. Ajá. Ajá, y más reciente, no le miro tintes de, no sé de qué religión, ¿verdad? Católico sí creo que no es, pero tampoco lo declararon no grato a Daniel Aviv, ¿verdad? Entonces, bueno, yo entiendo que tal vez ellos no son nacionales, pero sí hay nacionales que querían acercarse a un evento, a una reunión, porque también hay libertad de reunión, pero el Estado, a pesar de que es laico, sí se ve presionado por las iglesias, porque antes era el matrimonio iglesia-estado, iglesia católica, después las iglesias, porque también la iglesia evangélica tiene su grado de influencia, ¿verdad? Sí. Solo eso. ¿Por qué nosotros no permitimos el satanismo en Honduras y sí se permite en otros lugares como México, como Estados Unidos? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque nosotros siempre hemos estado regidos no solo por la ley, sino que la misma ley codifica la moral y las buenas costumbres. Y si se fijan varias veces, les va a mencionar las buenas costumbres. ¿Qué buena costumbre tiene un satanista? La desconozco. Me tendría que venir un satanista, alguien que sigue a Satanás, a decirme, estas son las buenas costumbres que yo puedo traer a Honduras. Esta es la razón por la cual yo sí soy parte de las buenas costumbres. ¿Sí? Entonces, esa parte es la que hace que nosotros podamos evitar que ellos ingresen a Honduras. Y si hay hondureños que son satanistas, pues las noticias que hemos visto de ellos no son muy buenas. Usualmente están atadas a crímenes. Entonces, eso no es parte de las buenas costumbres y por eso es que no vemos establecida como ONG a una iglesia de Satanás.
pero sí vemos a Vida Abundante como una ONG que está registrada y que tiene sus obligaciones legales, ¿verdad? Muy atada a la libertad de pensamiento, y justamente porque lo hemos tocado bastante, está la libertad de religión, culto o creencia. Esa sí sale reflejada en la OEA. O sea, la libertad de pensamiento no, pero sí la libertad de religión, culto y creencia sí sale en la OEA. La OEA de manera tajante nos dice que es la libertad de profesarla, de practicarla en público y en privado, mientras que la ONU nos dice que es desde el momento de interiorizarla. ¿Por qué la OEA dijo algo distinto? Porque ellos decían, ¿cómo yo voy a saber que usted la interiorizó? Legalmente hablando. ¿Cómo yo voy a decir, sí, Marvin tiene ese pensamiento interno? ¿Qué evidencia y qué medios de prueba voy a presentar yo para eso? Esa es la razón por la cual en la OEA no sale, pero en la ONU sí. ¿Tienen preguntas o algo más que aportar sobre este tema, que es fascinante realmente? No, solo mencionar, abogada, de que obviamente pues eso en algunos estados no se cumple, la verdad, pues no se cumple. Y en realidad sí es como muy fundamental y esencial pues para una sociedad que viva en paz y tranquila, y creo que pues eso es uno de los objetivos principales del derecho, ¿no? Pero sí creo que la ONU debería de implementar organismos o herramientas las cuales puedan hacer que este tipo de derechos se puedan cumplir de forma imperativa. Sí, es correcto. Tenemos serios problemas en estos momentos en la India. O sea, la mayoría de los problemas que tenemos en cuanto a la libertad de religión, culto o creencia lo tenemos en el mundo musulmán. Ahí es donde lo tenemos. Pero en estos momentos está surgiendo, dicho sea de paso, tenemos problemas también en China, en donde ellos dicen que, pues sí, típico socialista, ¿verdad? Ellos dicen que el cristianismo es un pensamiento nocivo. Entonces han prohibido la Biblia. No sé si se dieron cuenta de eso, que a tal grado de que usted no puede bajar la Biblia en su celular, ni siquiera puede bajar la Biblia en su celular estando en China. O sea que sí tenemos problemas a nivel mundial sobre esto, pero la India ha sido el que ha surgido como, no nos dábamos cuenta que estaban tan mal. En la India arrestaron a 2 monjas porque andaban con su hábito, las arrestaron, las metieron presas y la Santa Sede tuvo que mandar a sus abogados a liberarlas. Literalmente ustedes. Entonces, sí, tenemos graves problemas acerca de la libertad de religión, culto y creencia. Graves problemas. Luego tenemos la libertad de opinión y expresión, eso que nos decía Marvin. No es lo mismo interiorizar el pensamiento a decirlo. No es lo mismo. Eso les estaba diciendo Marvin. ¿Tienen preguntas sobre esto? Ok. Luego tenemos la libertad de investigación, súper importante. Yo no solo puedo estar diciendo lo que yo quiero en esta vida, yo debería de estar documentada para poder decir lo que yo quiero en esta vida. No puedo decirle yo, fíjense que en la India arrestaron a 2 monjas. No, yo tengo que venir y decirles, fíjense que en la India arrestaron a 2 monjas y estas son las 2 monjas que arrestaron. Mírenlas, ahí están, con su mascarilla. Cuando la Santa Sede las liberó, estaban con su mascarilla en el aeropuerto para irse de la India. Pues sí, ¿quién se quedaría ahí? Son un loco, diría yo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos, ¿verdad? Ese tipo de monjas que se creen mártires. Entonces, tenemos el caso de estas 2 monjas que fueron arrestados en Uttar Pradesh. Los que saben algo de la India o de las cuestiones famosas de la India, Uttar Pradesh es una de las provincias más conocidas de la India. Y fueron literalmente arrestadas porque andaban caminando en su hábito. Entonces yo investigué, yo fui, vi la noticia, aquí está la foto y yo puedo decirles esas cosas, pero yo no solo puedo inventar. Eso sí no debería de hacerlo. Peor si lo voy a publicar, ¿verdad? ¿Tenemos preguntas sobre esto? Ok. La siguiente es la libertad de difusión. Eso que les estaba diciendo yo de publicarlo, eso que ha cambiado bastante con la tecnología, con esto que tenemos ahora de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todas esas cosas. Yo no puedo difundir información falsa. Por eso es que existe justamente la injuria y la calumnia. Yo no debería de difundir información que es falsa. ¿Tenemos preguntas sobre esto?
Abogada, yo creo que en cuanto a eso, los abogados ahorita actualmente tenemos trabajo en eso, porque sí se da bastante, pues. Incluso con lo que acaba de mencionar, la libertad de expresión también y de difusión, eh, porque por veces hay gente que se toma atribuciones, ¿no? De calumniar, ¿verdad? Y difundir cierta información de cierta persona. Y yo también creo y apoyo y estoy a favor de que las personas también pues tienen su derecho de denunciar pues ese tipo de cuestiones que de repente pues son calumnias o injurias como está tipificado en el Código Penal actual. Entonces creo que eso está mal, entonces muchas personas deben de tener mucho cuidado con eso. Y en cuanto a la libertad de expresión también y de difusión, abogada, creo que eso también se vio regulado en el Código Penal actual, ¿verdad? Que implementaron esta, tipificaron, ¿verdad? Esta acción como un tipo penal, ¿verdad? Esa libertad. E incluso pues muchos periodistas, e incluso personas de la sociedad civil, mencionaron que esa era una vulneración a esa libertad de expresión y de difusión. Y en lo personal también estoy de acuerdo que es una vulneración, ¿verdad? Porque están como tratando de callar, pues, mucho a los periodistas y todo eso. Y creo que en el país de por sí ya tenemos como que mucho, ya de por sí en el país no hay ningún medio de comunicación que nos pueda decir la verdad y más con este nuevo código penal es como más complicado todavía. Miren, los medios de comunicación yo realmente los respeto mucho porque obviamente es una profesión, pero sí he visto yo demasiado amarillismo y no solo en Honduras, sino a nivel mundial. Es un amarillismo de ponerle la cámara al muerto en la cara, los pedazos de una persona que ha sufrido un atentado terrorista. O sea, esas cosas no solo es en Honduras que pasan, o sea, eso no debería de suceder, pero nosotros lo estamos viviendo ahora, ese amarillismo, y que la gente le gusta, eso es lo peor, que a la gente le guste el amarillismo. Y obviamente los medios ponen lo que a la gente le gusta, ellos son un negocio. Y si yo soy un negocio, yo tengo que poner lo que más vende, esa es la realidad. Y muchos de nosotros nos quejamos de HCH, pero usted vaya a cualquier lugar en Honduras, a tiendas, a restaurantes, a lo que sea, y ahí está HCH. ¿Por qué está ahí? Porque a la gente le gusta. Porque Con la excusa de verla ahora. Ajá, sí. Es el cuarto poder, abogada. Incluso hay una película que se les recomiendo a todos los compañeros. Está en Netflix, se llama El Cuarto Poder y esos son los medios de comunicación. Sí, sí, el cuarto poder. Y definitivamente, la verdad que los medios tienen un poder sobre las personas y los países que... Sí, es cierto. Poder de convocatoria y todo. Incluso creo que ese poder de convocatoria, eso sí, estoy a favor de que debe de ser regulado, abogada. Porque hay muchas personas que convocan, pero no para hacer cosas buenas, abogada. Bueno, ahí es donde nosotros realmente sí tenemos la legislación. Lo que no tenemos es quien tenga las agallas de acusarlos por hacer unas asociaciones ilícitas o hacer asociaciones con fines nefastos para robar, para vandalizar, ¿sí? O sea, no estamos haciendo uso de la ley que tenemos. Ese es el problema nuestro de los abogados. Ok, luego tenemos la libertad de reunión y la libertad de asociación pacífica. Están en el mismo artículo, la libertad de reunión y la de la asociación pacífica. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que yo puedo reunirme con quien yo quiera siempre y cuando lo haga de manera pacífica. Eso es lo que estamos diciendo. O sea que no nos podemos reunir a quemar llantas. No más quemar. Es que miren, yo desde el punto de vista del medio ambiente lo detesto. Desde el punto de vista de la infraestructura, porque cuántas calles y cuántas carreteras no han dañado, lo detesto. Desde el punto de vista de la libertad de circulación, lo detesto. Me han detenido yendo de Tegucigalpa a San Pedro a trabajar varios protestantes a mí antes. O sea que yo sí lo he vivido en carne propia, que a mí me detengan a media carretera y yo toda enojada y veo que está uno de mis alumnos y veo que está ahí porque me vino a tocar a la ventana de mi carrito y me vino y me tocó y me dijo, véngase, la vamos a llevar para allá para que no le pase nada. O sea, no, eso no debería ser. Ahora sí, cuando estábamos en clases presenciales, me acuerdo que es que Salvador, creo que se llamaba, él andaba recolectando llantas. No sé si usted alguna vez le dio clase. Sí. Se hacía todo extravagante, que andaba en una moto, ¿se acuerda? Y revolviendo ahí de que las llantas y que no sé qué. Entonces, esas cosas no son asociaciones pacíficas. Si usted va a dañar propiedad, si usted va a dañar
los derechos de los demás los va a violar, eso no es una asociación pacífica. Entonces no más hacer esas cosas, por favor. ¿Tienen preguntas sobre la reunión y la asociación pacífica? Algo que me preguntan a mí a veces sobre la reunión es si aplica a las reuniones virtuales. Entonces les pregunto a ustedes, si nosotros estamos aquí reunidos tomando clases, ¿eso será una reunión pacífica? ¿Qué creen ustedes? Pero si nos reunimos aquí y estamos planificando cómo meternos a robar al Banco Central, eso sería una reunión pacífica. Mucha casa de papel, abogada. Puede ser Mucha casa de papel. pacífica, Para mí sí, abogada, sí es una reunión pacífica. Porque lo pacífico puede ser sería... pacífica, pero con fines ilícitos. Correcto, así es, totalmente. Sí, tendríamos fines ilícitos, no sería pacífica, señores. Claro que no, porque iría en contra del orden público. Entonces no sería pacífica. No estamos haciendo nada pacífico si nos ponemos a hablar de cómo meternos al Banco Central, así como dijo Elizabeth, de toda una casa de papel. No, no, no. Ahí no. Entonces sí, aplica las reuniones virtuales. Dicho sea de paso, con tanta tecnología que tenemos ahora, especialmente su abogada que le sube la clase a YouTube, mucho menos que piensen ustedes que todo lo que queda aquí solo nosotros lo vamos a saber. No, muy equivocados, muy equivocados. Entonces, no, esas no son reuniones con asociaciones pacíficas. ¿Okay? Y sí aplica lo virtual. Lo último que vamos a ver el día de hoy es justamente la prohibición de obligatoriedad de asociación. Es decir, nadie me puede obligar a mí a pertenecer a un sindicato, a pertenecer a un partido político, a una religión. Nadie me puede obligar. Tenemos preguntas sobre este. Dígame, Marvin. Aquí en Honduras existe una ley de colegiación obligatoria. ¿Es correcto? Y bueno, en el sector privado yo veo que generalmente no le paran mucha bola, pero en el sector público sí hay instituciones que los obligan, ¿verdad? Porque los que son dirigentes de estos colegios profesionales, llámese maestros, médicos, enfermeras, contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, al amparo de esta ley dice, hágamele la deducción por planilla y me pasa el dinerito. Eso por un lado. Y por otro lado, en mi caso, yo soy perito mercantil y contador público. Estoy afiliado a ese colegio. Puedo firmar y sellar estado financiero. Pero también estoy en el Colegio Hondureño Profesional Universitario en Contaduría Pública, que para efectos de firmar estados financieros o auditar, también lo podemos hacer. ¿Por qué los abogados no? ¿Por qué no puede haber otra barra de abogados? ¿O por qué no la hay? Porque a mí me da pena, abogada, ver en las noticias de hace poco, y eso que no soy todavía abogado, ¿verdad? Pero mi papá sí. Cómo descalfaron el... O sea, en la casa de los abogados hubo, bueno, millones. Solo eso, abogada. ¿Por qué no lo hacemos? Por razones políticas. Esa es la respuesta, Marvin. Esa es la única respuesta que hay. Por razones políticas. ¿Y por qué por razones políticas? Porque los pocos que estamos indignados, porque somos pocos, desgraciadamente somos pocos, porque hay unos que dicen que están indignados, pero lo que quieren es llegar a la guayaba para ser ellos los que roban. Lo que los indigna es que no fueron ellos los que lo robaron. Miren cómo somos de zánganos. Pero los que verdaderamente estamos indignados y no queremos seguir empezando por pagando esa colegiatura que de nada sirve, antes por lo menos me daban seguro médico, ahora ni eso me dan, pero los que estamos realmente indignados somos pocos y además de eso no tenemos intereses políticos. Mientras que, si usted se fija, todos los que han estado de presidente del Colegio de Abogados históricamente han estado metidos en política. Entonces ellos tienen una protección política, esa es la realidad. La abogada Ochoa también tiene que, es una política abogada. Es nacionalista. Ah, pucha.
No sabía que la miré mucho ahí para el abogado Carlos Alejandro, ¿eh? Bueno, a ver, Alejandro es nacionalista. de verdad. Claro que sí, muchacha. Dígame, Marvin. No, abogada, solo eso. Ahorita está otro, Freddy, hace rato. Ni me diga. Ay, Freddy, que ni siquiera sabe la abreviación de abogado. Por ahí empecemos. Ay, Freddy. Mejor respiro yo. Las cosas que, empezando porque él fue el que nos quitó el seguro de médico, ¿verdad? Ujú. Desde ahí ya me cayó mal. Y ya todas las afiliaciones políticas que tiene, me cae peor. Dígame, Christopher. Abogada, pero creo que donde tenemos el mayor problema creo que es en cuanto al periodismo. Yo incluso he hablado con algunos periodistas haciéndole esa consulta, pues de que si no pueden haber denuncias de parte del Colegio de Periodistas a esas personas que de repente no están todavía con un título ejerciendo la profesión porque tienen una conducta deplorable, pues, y deja muy en mal los periodistas, pues incluso creo que la gente, los jóvenes de hoy en día, que somos la mayoría en el país, deciden no estudiar esa profesión porque ahora no es ni tan necesario tener un título para poder ejercer y de una forma nefasta también, ¿verdad? Entonces, la cuestión del populismo, pues que nos tiene hechos leña, pues, así, en forma explícita, lo digo. Sí, nos tienen hechos leña, realmente nos han vendido una idea. Ese amarillismo, ese es lo que a mí más me afecta, sinceramente se los digo. No me gusta prender la tele porque uno está deprimido acá de ver tanta cosa. Pero sí tenemos ese problema, tenemos eso que nos han obligado a colegiarnos, pero lo que me gustaría decirles es que si no les interesa litigar, no tienen que estar colegiados. ¿Ok? Si no les interesa litigar, no tienen por qué estar colegiados. Así de sencillo. Y muchas personas me dicen a mí, abogada, ¿y usted por qué está colegiada? Y la realidad de las cosas es que es por tradición, solo por y porque antes sí teníamos un buen seguro médico, por eso estaba colegiada yo. Pero honestamente, como yo no litigo, no es necesario estar colegiada. Así se lo digo. Nada de lo que yo hago me exige a mí que yo tenga la colegiación. Así que ahí se los dejo para que ustedes sepan de que no es tan obligatorio. Ahora, si yo quiero litigar, quiero ir a las instancias estatales, interponer una petición, cosas de esa naturaleza, ahí sí tengo que estar colegiada. Pero si no quiero hacer eso, adiós, goodbye, que les vaya muy bien, colegio de abogados. ¿Ok? Ok, chicos, vamos a dejar la clase aquí. La otra semana van a ver el tercer videíto para la otra semana. Y primero que todo, vamos a terminar las 10 diapositivas que nos hicieron falta y luego vamos a hacer las otras diapositivas del tercer video. Así que los miro el otro fin de semana. Tengan un bonito descanso. Si celebran el Día de los Santos, que ese sí es una cuestión cristiana, entonces espero que recuerden a nuestros santos y recuerden también a todas esas personas que están pues en el más allá y que deberíamos realmente de rezar y orar por ellas. Si celebran Halloween, coman muchos confites porque también es rico comer confites. Y en mi caso, me toca celebrar cumpleaños mañana de mi esposo, después Halloween y después voy a misa el lunes. Así que me tocan las tres cosas a ustedes. Puede estar cheque este fin de semana. Eso es lo que le iba a preguntar, abogada, acerca de cuáles eran sus planes, porque con esas sugerencias que nos acaba de dar, fijo, estaba involucrada en alguna de ellas. En todas, estoy involucrada en todas. Pues soy católica, entonces tengo que ir a misa obligatoriamente el domingo, el lunes y el martes. Así que soy católica practicante, así que me toca 3 misas y además de eso me toca cumpleaños de mi esposo y Halloween. Y 2 Halloween, porque hay Halloween el 30 en la escuela de mi nieto y el 31 en mi casa dando confites. Así que estoy bien, estoy de fiesta. Entonces espero que Y ustedes... es que para su esposo, eso es como una fiesta, pero para los gringos, que Sí. no la perdonan. Entonces, por fuerza, usted... Sí. Así que deseo que la pasen bonito este fin de semana, que descansen y que disfruten. Nos vemos, chicos, hasta el otro fin de semana. Buenas noches. Abogada. Abogada.